SER Podcast. Jesús Callejón, crononauta, bienvenido una semana más a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí, con este crononauta, me has traído a la ciudad más antigua de España, ni más ni menos que a Cádiz. 3.100 años nos contemplan. Y no solo hablamos de fenicios y de romanos, sino también, como ahora tocaremos, pues aspectos mucho más antiguos, ni más ni menos que nos vamos a más de 6.000 años, donde aquí ya había asentamientos y donde aquí es donde se empieza a construir y hacer, aunque es prehistoria, pero hacer parte de la historia que luego tendría sus consecuencias en el resto de España. Estamos en Chiclana, en este espacio arqueológico Nueva Gadeira, en uno de los núcleos, uno de los corazones donde surge aquí en Cádiz la importancia del mundo fenicio. Antes hemos estado, ¿no?, viendo el yacimiento arqueológico del que estuvimos hablando hace 3 años, pero todavía no se había construido esta caja maravillosa arquitectónica que permite casi convivir, ¿no?, con el pasado, y a mí me ha cautivado, ¿no?, la idea de poder caminar casi por esas calles, ¿no?, de casi 3.000 años de antigüedad, de una cultura. Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Nosotros en España, en la península, tenemos la riqueza de tener elementos, en este caso fenicios, romanos, judíos, musulmanes, de todo tipo, ¿no? Y lo que nos hace, pues, unos tíos un poco especiales, ¿no? Y tan especiales, por eso ese crisol de culturas que siempre se ha dicho es lo que nos ha convertido en lo que somos actualmente, ¿no? Si nos hiciéramos un análisis genético, que por cierto ahora están muy de moda y este tipo de test cada vez son más baratos. Se harían un lío, saldría de todo, ¿eh? Saldría de todo, porque tenemos una mezcolanza de culturas, y por supuesto que somos un poco de todo, ¿no? Somos fenicios, somos cartagineses, somos romanos, somos griegos, somos visigodos, somos musulmanes, somos un poco de todo. Pero es cierto que al final ese mestizaje es muchísimo mayor de lo que nos imaginamos, porque incluso aquí, donde estamos, en toda esta bahía de Cádiz, ahora estamos en Chiclana, las rutas marítimas eran mucho más poderosas de lo que nos imaginamos. Antes pensábamos que, en fin, donde nacías ahí morías y no tenías mucha más relación, que va, todo lo contrario. Y ahora lo iremos viendo, ¿no?, en distintas secciones, donde nos hemos ido cultivizando poco a poco a medida que íbamos conociendo otro tipo de culturas, de civilizaciones que llegaban aquí. Fíjate que también estamos en territorio tartésico, ¿no?, que todavía sigue siendo un enigma, ¿no?, de quién era, dónde podría estar la capital. Entonces, todo eso es lo que confiere, por una parte, historia, pero también mucho misterio, porque queda muchísimo por descubrir. Antes lo estábamos comentando cuando estábamos viendo el yacimiento arqueológico de Chiclana. Quedan muchas cosas todavía por salir a la luz. Y lo que pasa es que, evidentemente, son esto que se llama técnicamente, es decir, hay construcción tras construcción y una encima de otra. Aquí tenemos construcciones almohades del siglo XII, ¿no?, pero por debajo está claro que había construcciones romanas y por debajo construcciones fenicias. Eso es lo bonito también de la arqueología, porque nos va desentrañando y nos va poniendo puzzles dentro, o piezas del puzzle dentro de lo que es la historia, pero también en algunos casos de la prehistoria, porque nos tenemos que ir mucho más atrás, y aquí estamos asentados en lugares donde hace 6.000 años algún pueblo del que desconocemos su nombre, aquí eran los primeros mariscadores estables de la bahía de Cádiz, y estamos justo en esta zona y justo también en la zona de San Fernando. Así que para que veas las paredes, cómo transmite tanta información y tantos mensajes. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? El 25 de mayo del 2008. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, antes me comentaba yo, ¿no?, en la presentación, ese grandísimo descubrimiento de la Dama de Cádiz en el año 1980, pero el que tenemos delante de nosotros y del que estamos siendo testigos ahora, con un jovencísimo arqueólogo, a ver si conseguimos ahora traerlo también a nuestra máquina del tiempo, es también un descubrimiento notable.
Y tan notable. Estamos en San Fernando, estamos en, bueno, en aquella época era una isla, ahora ya no lo es, de hecho se sigue llamando popularmente la isla, ¿no? Excavaron de la isla. Y el yacimiento arqueológico, el que estamos presenciando, donde estamos viendo ahí ese jovencillo, es Eduardo Vijande, que es el director de la excavación, están 2 operarios, y lo que están desenterrando es algo insólito, porque es una necrópolis con muchas tumbas individuales, lo cual llama la atención, porque lo normal es encontrar tumbas colectivas. Y dentro de esta tumba vemos que no es tan individual, sino que aparece una pareja, pero es una pareja entrelazada. Una pareja de un hombre y una mujer que automáticamente y a nivel periodístico pues se les llama el abrazo o los enamorados, ¿no? Los enamorados de San Fernando. Claro, llama mucho la atención porque evidentemente estamos hablando de un yacimiento de esta necrópolis de hace unos 6.000 años de antigüedad, es decir, que estamos hablando del Neolítico, muy anterior a toda la época de los fenicios. Y no solo, claro, evidentemente estamos encontrando esta tumba de los enamorados, que ahora, en fin, comentaremos un poco más, porque como tú bien decías, en fin, vamos a traer a Eduardo Vijande aquí a nuestro lado para que nos cuente algunos de los pormenores. Pero el hallazgo es sorprendente, porque no es habitual encontrar a una pareja entrelazada muerta de esta manera. Es decir, aquí hay que especular. Evidentemente no murieron asesinados porque no tienen todas las características de un homicidio. Luego hablaremos de que hay otras tumbas donde sí aparecen homicidios, donde sí aparecen 2 personas presuntamente asesinadas, lo cual esto también crea algo insólito. En fin, lo que se está encontrando en esta necrópolis de San Fernando está rompiendo un poco también ciertos moldes y ciertos esquemas de lo que sabíamos actualmente, porque, claro, los primeros asesinatos de los que tenemos constancia nos tenemos que ir a Tapuerca, pero es que aquí también estamos encontrando hace 6.000 años, ni más ni menos. Y la tumba está donde aparecen entrelazados estas 2 personas, un hombre y una mujer, la mujer más o menos de unos 12, 14 años, el hombre de unos 35 años, se está especulando si sería un padre y una hija o realmente una pareja de enamorados, porque en aquella época, como bien sabes, en fin, las mujeres desarrollaban muchísimo antes, y en fin, las diferencias de edades no eran tan llamativas como podrían mejor sido posteriormente. Así que todo esto es lo que nos hace pensar que había toda una relación afectiva, que había diferencias en las clases sociales, porque hay tumbas como individuales muy humildes, pero luego hay tumbas monumentales, protomegalíticas, con lo cual quiere decir que ahí había gente que tenía poder, que tenía jerarquía, y de hecho los que estaban enterrados allí, por cierto, y curiosamente los asesinados están en tumbas de estas portentosas, lo cual nos está indicando, primero, diferencias sociales, por otra parte, redes de intercambio marítimo, porque se están encontrando también colgantes de ámbar siciliano, hachas de silimanita, que no pertenecen a esta zona, se están encontrando cuentas de varicita y de turquesa, etcétera, etcétera. Y ya que estamos viendo justo este yacimiento y sobre todo esta tumba de los enamorados, de estas 2 personas entrelazadas, luego lo comentaremos con nuestro arqueólogo, pero aparece ocre esparcido por su cuerpo. No olvidemos que todo forma parte de los rituales funerarios que se hacían en aquella época, que es verdad que desconocemos muchísimas cosas, pero es que también detrás del cráneo del hombre aparecen 5 agujas de hueso, lo cual está indicando de que tenía un tocado el hombre, no la mujer. Sí. En fin, un yacimiento portentoso hasta el día de hoy. Se supone que habría más de 300 tumbas, queda todavía mucho por descubrir, pero a día de hoy descubiertas 52 tumbas y 73 individuos. Y entre esos 73, nuestra parejita de enamorados. Bueno, pues lo hemos mencionado en varias ocasiones. Eduardo Vijande, excavador en ese campo de hockey, arqueólogo, profesor, nos acompaña también en este cronovisor. Vamos a hacer todo lo posible, ¿no?, para que esas coordenadas espaciotemporales no se rompan, ¿no?, y que el pasado no choque con el presente, porque puede crear un verdadero caos. Eduardo Vijande, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. La primera pregunta, Eduardo, ¿cómo veis los arqueólogos? Bueno, yo también soy egiptólogo, ¿no?, y un poco arqueólogo también. A mí estas etiquetas tan populares como la Dama de Cádiz, los enamorados, no dejan de crear un vínculo afectivo entre ese descubrimiento y la población, ¿no? No sé cómo lo veis, ¿no? Algunos pensarán, menuda tontería, habría que decir pareja de hecho, pareja de tal, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo lo veis los arqueólogos?
Hombre, por un lado no me gusta, ¿no? Porque tampoco sabemos si estaban enamorados, nunca lo vamos a saber, ni siquiera de parejas actuales sabes tú si realmente están enamorados o no, eso ya depende de la mentalidad de cada uno, pero sí que es cierto que esto quizás ayuda a que se conozca más el yacimiento. Entonces, desde ese punto de vista creo que es importante. También hay que ponerse un poco en contexto. Cuando aparece esta pareja, ¿no? Este enterramiento de los enamorados, habíamos excavado ya cerca de 30 tumbas. Con la primera todo el mundo estaba emocionado, era la primera tumba de época neolítica en San Fernando, solamente se conocía una de la edad del bronce más reciente. Entonces dijimos, oye, qué bien, la segunda también, pero cuando llevas ya 30 tampoco te da tanta... Y nosotros le ponemos unos nombres que realmente son feos. Realmente esta pareja, el nombre que tiene es C14E10. Y los propios operarios, cuando había que hacer algo en la tumba, que si había que taparla, que tal, yo decía, mira, tapa la C, ya me decían, pero ¿cuál? La de los enamorados, ¿no? Y de ahí que se le dio un poco, así se le dio el nombre, ¿no? Últimamente, más que los enamorados, estamos hablando del abrazo eterno, ¿no? Que quizás, bueno, pues tiene un poquito más de sentido. Sí, tiene un significado mágico, ¿verdad? Jesús, porque yo estaba notando ahora, según te escuchaba también, Jesús, y se lo quería preguntar a Eduardo, la idea de que cuando vemos, sobre todo en algunos aspectos de la prehistoria y en concreto del neolítico, que eran personas como nosotros, o sea, si en el Paleolítico Superior eran personas que hace 20.000, 30.000 años exactamente físicamente igual que nosotros, con la misma inteligencia y todo, lo que pasa es que reaccionaban de forma diferente a situaciones. También cambia en ese sentido el concepto de familia, ¿no? Solemos intentar reflejar, ¿no?, el presente a veces en el pasado, pero conocemos también sociedades del Neolítico cuya composición familiar es muy diferente a lo que hoy entendemos como una familia, ¿no? Yo no sé si este podría ser el caso por la diferencia de edad de una niña, podría ser el padre con la hija, no sabemos, ¿no? Es complejo, ¿no? Es cierto que la primera vez que vimos la edad de ambos individuos, claro, el individuo masculino 35-40, el femenino 12-14, inmediatamente todo el mundo padre e hija. Pero lo estaba comentando antes también, ¿no? En ese momento, además, qué casualidad, pues en Jerez se dio el caso de una chica actual con unos 10 años que se había quedado embarazada. Tened en cuenta que estamos hablando de hace 6.000 años, poblaciones que además tienen una esperanza de vida muchísimo más corta que en la actualidad, donde probablemente pues la madurez se alcanzaba muchísimo antes. Entonces no es descartable que fueran pareja. Esa necrópolis tuvo una duración bastante larga, estamos hablando de 300 años de ocupación mortuoria, pero de ocupación, evidentemente, donde se fueron enterrando sucesivamente varios individuos. Entonces, antes yo destacaba que una de las cosas que creo que os llamó la atención era, bueno, pues la cantidad de tumbas individuales, unas cuantas tumbas monumentales, creo que 4 monumentales, pero luego muchos niños, pero no niños pequeños, sino, como antes también comentábamos, niños a partir de 6 meses y como centralizados, como si fuera un lugar, ¿no?, reservado también para los infantes. ¿Eso obedecía a algún tipo de circunstancia o de ritual, de lo que más o menos podemos saber? Bueno, no estamos seguros, pero sí que es cierto que tenemos una necrópolis con 53 tumbas y hay varias tipologías, desde la más sencilla, una fosa simple, un agujero en el suelo y ahí se introduce al difunto. Pero luego hay 4 que son más complejas, solo 4. Que ya utilizan piedras, además una cantidad de piedra más o menos potente, y además en esas tumbas están los individuos con los ajuares más valiosos. Sí. En el resto de tumbas prácticamente no hay ajuares, esos son elementos de adorno, pero no son productos exóticos. Nosotros llamamos productos exóticos a esos ajuares que se hacen con materias primas que no existen aquí. El ámbar no existe, bueno, ni aquí, ni en la provincia de Cádiz, ni en Andalucía, y sabemos que viene desde Sicilia. Ese ámbar que sale desde Sicilia nos da también un dato muy interesante. Probablemente la existencia de una navegación más desarrollada de lo que pensábamos. Sale de Sicilia, tiene que recorrer obviamente parte del Mediterráneo y luego llegar a la isla de San Fernando. El tema de las embarcaciones es un tema también muy interesante, muy difícil de rastrear, pero estos elementos nos ponen más o menos sobre el aviso de que existía una navegación más o menos potente. Y además, lo que has comentado, bueno, también los individuos que están en estas tumbas más monumentales de momento son exclusivamente individuos masculinos. Pero eso nos está dando pistas de la existencia de desigualdad social. La mayor parte de la población, como sucede en la actualidad,
vamos a las tumbas más Claro. simples. Y sí que hay algunos que tienen panteones familiares, que tienen tumbas más espectaculares, obviamente, pero esto ya nos habla de esos inicios, esos indicios de desigualdad social. El tema de los niños también es algo muy curioso. Hasta hace 15-20 años, en el Neolítico se hablaba muchas veces, hay incluso artículos de especialistas que decían, ¿dónde están los niños? Porque no aparecían prácticamente en las tumbas. ¿Por qué? Pues probablemente porque a lo mejor no se les consideraba como miembros plenos de la comunidad con derecho a ser enterrados. Pero en el caso de campo de hockey tenemos un 28% de niños, lo cual es una cantidad que yo creo que es lo normal, porque además estamos hablando probablemente del sector de la población que tendría una mortalidad más elevada. Pero también lo significativo es que la mayor parte de estos niños, están casi todos en fosa simple, aparecen junto a la tumba más monumental, pegados al norte de la tumba más monumental. ¿Por qué? Pues no sé, quizás pues por... Esto ya son hipótesis, puede ser porque sean del mismo linaje o puede ser porque estén junto a dos miembros que han sido miembros importantes dentro de la comunidad, porque recordemos, en esa tumba principal hay dos individuos masculinos que fueron asesinados, bueno, la palabra asesinato me riñen, Bueno, ¿no? homicidio. Los especialistas en derecho, homicidio. Porque tienen fracturas en el cráneo, uno de ellos en la parte frontal, otro de ellos en la parte posterior, son fracturas perimortem, no hay recrecimiento del hueso, los que estudiáis el mundo egipcio y el tema de las trepanaciones sabéis de lo que hablo, no hay recrecimiento del hueso, por lo tanto esos individuos fallecen como consecuencia de ese impacto. Sí, el mejor Pero ajuar, no a la vez, estamos hablando de fechas muy distintas de uno a otro, ¿no? esos dos individuos no mueren a la vez. ¿Por qué? Porque uno de ellos está en conexión anatómica, el que está en conexión anatómica es el último que entierran, pero el otro está revuelto. Parece ser que el que está revuelto es el primero que entierran, se descompone, es decir, tiene que pasar un tiempo más que prudencial y luego van a enterrar al segundo y ¿qué hacen? Apartan los huesos del primero, entierran al segundo, que ese es el que nos aparece en conexión anatómica, y encima de él echan los huesos del primero. ¿Se podría hablar, Eduardo, de sacrificios? En el caso de estos dos individuos no lo sabemos, a lo mejor eran individuos importantes en la comunidad que han actuado en algún tipo de acción de defensa de la comunidad y por eso están en esa tumba más prominente y por eso el resto de individuos decide que sus hijos los entierran, no lo sabemos. En el caso de los niños por lo menos sí que no hemos detectado ningún tipo de impacto o de muerte que quede registrada en los huesos. Bueno, todo indica, si están enterrados donde está enterrado, es decir, precisamente en una de las tumbas monumentales, que era la de los ricos, pues son enterrados los dos jefes de la tribu, de lo que fuera, y fueron asesinados, como pasó luego posteriormente, pues eso, con los reyes, los emperadores, el que era jefe al final, antes o después, acababa mal. Podría ser otra hipótesis, porque no deja de ser llamativo que los dos homicidios correspondan a dos personas de alto linaje, ¿no? Posiblemente pues con un cierto carisma, y los niños estuvieran posiblemente también relacionados con lo que tú decías, ¿no? Con la familia, porque posiblemente son los que más posibilidades tenían de dejar descendencia. Sí, es posible, pero bueno, claro, es son una hipótesis, efectivamente. son hipótesis. Claro, cuando se habla de un nivel, de un tipo de linaje, que si es de un estrato social superior o inferior, en el caso de los enterramientos lo sabemos por el tipo de ajuares, ¿no? Los objetos. En esta época no había textos, pero se puede leer entre líneas en todos esos objetos que nos dan información de, como decíamos ahora, ¿no? Si hay ámbar, pues de los contactos que hubiera con otras culturas fuera, más allá de sus lindes, de sus fronteras, de lo que pudiéramos denominar así, ¿no? También de una capacidad adquisitiva de un significado incluso mágico, ¿no? Dentro de la comunidad, que fuera un sacerdote, entre comillas, un hechicero, un mago, que fuera un monarca, todo eso, un reyezuelo, un príncipe, todo eso se puede leer un poco entre líneas a partir de los objetos, ¿no? Que aparecen en el enterramiento. Sí, efectivamente. El problema que tenemos en la prehistoria es que no existe la escritura y entonces es muy difícil sacar bastante información, sobre todo la información referida a la superestructura, a la ideología, como queramos llamarlo. Pero también, afortunadamente, en los últimos años pues están apareciendo nuevas técnicas. Nosotros también, he de decir que la excavación la dirigí yo, pero tengo un equipo formado por muchísimos especialistas, un equipo interdisciplinar donde tenemos geólogos, genetistas, antropólogos físicos, de todo, que sí nos ayudan a reconstruir el puzzle. Aún así podemos llegar hasta donde podemos llegar. Bueno. Vamos a hablar de la dieta. Se han encontrado 903 dientes hasta el momento, que no está nada mal para una buena colección, de los cuales el 4% solo tiene caries. Estamos hablando de una población que evidentemente se dedicaría a la agricultura, a la ganadería, pero también eran mariscadoras, porque se han encontrado moluscos, ¿no? Entonces está claro
que ellos se alimentaban pues de los moluscos recolectados, y además se han encontrado también navajas, en fin, navajas me refiero de alimento, ¿no? De bugaillos, canahillas, en fin, un poco de todo. ¿Eso indica de que estaríamos hablando de la primera comunidad de mariscadores de la que tenemos constancia? Bueno, no exactamente. Aquí hay un debate bastante interesante a nivel de la prehistoria, y es que antes del Neolítico los últimos cazadores-recolectores tenían una dieta en muchos sitios de marcado carácter marino. Es decir, consumían bastantes recursos marinos, ya sea malacofauna, ictiofauna, peces y moluscos. Cuando llega el Neolítico, la mayor parte de los investigadores consideran que, como llega la agricultura y la ganadería, pues ya los recursos marinos, pues sí, forman parte de la dieta, pero de manera puntual, no tienen un peso específico. Claro, nosotros cuando empezamos a excavar este yacimiento nos aparecieron muchísimos restos de recursos marinos, también de peces. Además, en el caso de Campo de Hockey, una diversidad de especies de moluscos que no hemos visto en ningún otro yacimiento. Y dijimos, oye, además están en una isla, es que vivían a 100 metros de la antigua línea de costa. ¿Vivían de espaldas al mar? No, sabemos que no, probablemente no. Entonces, bueno, se han analizado esos restos, pero fíjate, también se hacen ahora análisis que se conocen de isótopos en los huesos, en isótopos de, en este caso, carbono, nitrógeno, que nos ayuda a conocer la dieta de esas poblaciones. Y hemos podido comprobar que hay un sector de la población, el Campo de Hockey, que tenía unos niveles muy altos de dieta marina, de peces y moluscos, quizás también de algas. Hay que tener en cuenta que las algas, que ahora están de moda en la alta cocina y demás, en momentos de carestía se han consumido, y en la bahía de Cádiz hay varias especies de algas completamente comestibles. Por ponerte también un ejemplo de la importancia de los recursos marinos, me voy a venir aquí a Chiclana, porque también excavamos un yacimiento, La Esparragosa, aquí en Chiclana, donde aparecieron silos, que son estructuras de almacenamiento, y en ellas cuchillos de siles, muchos cuchillos de siles, que decimos, ¿tantos cuchillos de siles? ¿Para qué? Se lo enviamos a un especialista, Ignacio Clemente, que es del CSIC de Barcelona, que se dedica a hacer estudios de huellas de uso. Analiza esos cuchillos de siles, los filos al microscopio, y te puede decir para qué se han utilizado, para cortar madera, para cortar carne, para... Entonces se lo enviamos a él y nos dijo, oye, buenas noticias, hay resultados positivos. Estupendo, se han conservado las huellas de uso. La mala noticia es que nunca he visto este tipo de actividad. No sé, nunca he visto estas huellas de uso, no sé qué tipo de actividad desarrollaron. Y a los pocos meses nos llamó y nos dijo, oye, mira, que me vino a la cabeza que Chiclana está en la zona de costa, fui al mercado, compré 5 kilos o 6 de peces, hice mis propios cuchillos de sílex, arqueología experimental, y me puse a descamar el pescado, a filetearlo, y cuando lo miré al microscopio, las mismas marcas que tenéis vosotros allí, en este caso en el yacimiento de La Esparragosa, que ya lo estamos viendo en otros yacimientos de la bahía de Cádiz. La importancia, obviamente, del medio marino. Fíjate, estás hablando de nuevas tecnologías, ¿no?, que avanzan a pasos agigantados, ¿no?, a medida que se van generando y se van aplicando a las excavaciones arqueológicas. En otras ocasiones lo hemos comentado, ¿no? Y a mí me pregunta mucho la gente, ¿no? Yo como egiptólogo, egiptoloco, por la construcción de las pirámides, no, es que los egiptólogos no saben de ingeniería ni de arquitectura y tal. Ya, sí es cierto, pero en los equipos hay ingenieros, hay arqueólogos, hay geólogos, hay climatólogos, hay forenses, hay botánicos, hay absolutamente de todo, ¿no? A lo mejor un equipo de 20 personas, solo 1 o 2 son arqueólogos y el resto pertenecen a otras disciplinas, ¿no? Y quería preguntarte, hoy, ahora mismo, por ejemplo, estamos en Chiclana, tenemos una configuración geológica, una configuración climática determinada. También se puede saber, ¿no?, el tipo de clima que había estudiando los restos de esos residuos de alimentos, de plantas, de peces. Se puede saber también el clima, el ambiente que había en la época, ¿no? Hace, pues en este caso, 6.000 años, ¿no? Sí, además lo conocemos, se puede saber, y además hoy en día por varias técnicas. Por ejemplo, la palinología, que estudia el polen, ¿no? Ese polen, esas partículas pequeñas que en primavera pues tanto molestan a algunos, pues son también para nosotros muy valiosas, porque ese polen, si queda recogido en una estructura de hace 6.000 años, se lo damos al especialista, analiza el polen y nos puede reconstruir cómo era más o menos la vegetación en esa época. Y si sabemos cómo era la vegetación, podemos saber también pues cómo era el clima. Y hace un par de años también, con Asier García, un investigador de la Universidad de Cantabria, hicimos también análisis de isótopos de oxígeno 15, esto ya es casi ciencia ficción, en los burcaillos, en estos caracolillos de mar. Y gracias a esos análisis, él me puede decir hasta la temperatura que tenía el océano
hace 6.000 años, en esa época. Y no solo eso, porque teníamos una duda también en cuanto al yacimiento de campo de hockey. No solamente es una necrópolis, tenemos un poblado. Pero había compañeros que decían, es que a lo mejor el poblado no era permanente, era un poblado estacional, iban en una determinada época del año pues a pescar tal, a recolectar tal. Hombre, yo decía, una necrópolis tan extensa no suele ser por una ocupación estacional. Pero también estos análisis de isótopos en estos caracolillos nos permite saber en qué época del año se recolecta el caracolillo. Y los tenemos recolectados en todas las estaciones del año. Por lo tanto, sabemos que el yacimiento era un asentamiento estable, que duraba durante todo el año, o que lo frecuentaban durante todo el año. Eduardo, ¿está considerado esta necrópolis como la más antigua encontrada en una isla? Y segunda pregunta, ¿la población de aquella época, estamos hablando de que las tumbas más antiguas tienen 6.200 años, la población era negroide? Vale, interesantes las dos cuestiones. A nivel de la península ibérica, yo estoy casi seguro que es el único asentamiento estable localizado en una isla. Además, nosotros mismos, aquí la ciencia avanza, nosotros también nos corregimos conforme vamos haciendo investigaciones. Antes de que apareciera este yacimiento, para San Fernando decía, en época neolítica hubo alguna ocupación marginal. A lo mejor alguien con sus 2 cabritas, pero no pudo haber un asentamiento estable, una isla de 7 kilómetros de largo por 1,5 de ancho. ¿Por qué se van a ir a una isla, no pudiendo estar en el continente? Bueno, cuando acabamos campos de hockey, pues tuvimos que retractarnos, ¿no? Esa es la ciencia, ¿no? Así se avanza. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, me has dicho el tipo negroide. Sí, el tipo negroide, porque inicialmente los antropólogos físicos de la Universidad de Granada vieron que tenía unos rasgos muy, muy robustos, algunos de los individuos, sobre todo los individuos masculinos, y se pensó que podían ser negroides. Estamos además en una zona excepcional. Esto se conoce hoy en día como sea-cross, zonas de paso. Y grandes sea-cross o grandes zonas de paso hay 5 o 6 en el mundo. La zona del estrecho de Bering, el estrecho de Sicilia, el estrecho de Gibraltar. Con esa duda también de cuándo se cruza por primera vez el estrecho, en qué época. Pensábamos que podían ser negroides, pero se llevaron a cabo estudios genéticos en el ADN te lo dice, 6 individuos, y el tipo poblacional no es un tipo poblacional subsahariano negroide, sino que es una población típica mediterránea. El ADN también nos dio más información. Para mí esto también es casi ciencia ficción. Color de ojos, de pelo, de piel, de poblaciones de hace 6.000 años. También la existencia de parentesco entre 2 individuos, la endogamia en uno de ellos, que era hijo de primos hermanos, una endogamia muy fuerte, que también hace dudar de esa endogamia. ¿Por qué? Porque estaban en una isla, estaban aislados, ha sido un caso aislado, bueno, no lo sabemos. Y una última cuestión, ¿no? Sabes que más o menos en la misma época donde encontrasteis este abrazo eterno, estos enamorados, en Valdaro, muy cerca de Mantua, en Italia, se encontraron también otra pareja entrelazada, ¿no? De 6.000 años. Y luego, pues, posteriormente, en Módena se ha encontrado otra pareja, en este caso 2 hombres, ¿no? También entrelazados. ¿Cuál es más antiguo? Saca pecho. Bueno, tampoco quiero hacer de esto una competición de antigüedad. Es cierto que el de Valdaro, que está muy cerca además de toda la historia de Romeo y Julieta, además lo vendieron muy bien a nivel mediático. Por eso digo, que es que los italianos creen que el suyo es más antiguo. Fue el que mejor vendieron. Siempre dijeron que tenía una cronología de entre 5 o 6.000 años. Yo de momento no he visto datación absoluta, carbono 14, realizado directamente sobre uno de esos individuos. Ya estaban rebajando a 5.000, no lo sé, no tiene una datación absoluta, por lo menos de alguno de esos 2 individuos que están en el abrazo. En el caso de campos de hockey tenemos datado uno de los individuos, y no hay ninguna duda, estamos hablando de unos 5.800, 5.900 años. Es cierto también que el de Valdaro pues se conserva muy bien, el de San Fernando tampoco está mal conservado. E incluso tenemos uno en Ecuador, los amantes de Sumpa, estamos hablando ahí de una cronología, dicen los arqueólogos, de unos 8.000, 7.000 años, más antiguo, pero el estado de conservación no es tan, el abrazo no se ve tan... Estamos hablando de Europa, Es más antiguo los enamorados de San Fernando. Pues empiezas a reducir, pues el más antiguo de Cádiz, claro, sí. Sí, bueno, en Europa sí que es cierto que es uno de los abrazos, probablemente el más antiguo, y además muy bien conservado. Se puede ver en el museo, en el castillo de San Romualdo, San Fernando, aunque actualmente está en una exposición temporal en los dólmenes de Antequera. Viva el amor, habría que decir para acabar este cronovisor que hemos realizado con Jesús Callejo, y el descubridor de esta pareja, los enamorados, o ese abrazo eterno que también me gusta un montón. Eduardo Vigande, excavador, arqueólogo y profesor. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a vosotros también por darle un poco de voz a la prehistoria, porque aquí los que trabajamos en el sur peninsular, sobre todo en esta zona de la Bahía de Cádiz, parece que todo empieza con los fenicios. No voy a discutir, es innegable el valor de los fenicios. Quédate al resto del programa que te vas a poner... Efectivamente, ya no, si estoy acostumbrado, pero hay algo antes, ¿no? Hay poblaciones antes de los fenicios. Muchas gracias. Claro que sí. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.